Buenos días, iglesia. Buenos días. Vayan conmigo en su Biblia a la carta de Santiago, partiendo del versículo 2. Amén. 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 Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Gracias, Braulio. Vamos ahora, familia, a acompañarme a orar. Padre Dios, qué gran bendición recordarnos lo que es una realidad, y es que tú, Dios, gobiernas en los cielos como gobiernas en la tierra. Gracias porque tenemos esta doble realidad. Por un lado, estamos sentados contigo en gloria, ya hoy, pero también, por el otro lado, estamos todavía en la tierra, camino a esa gloria. Así que, Padre, mientras que nos recordamos que tú estás en tu trono, tú eres el soberano, tú eres el Dios en todo momento, este Dios eterno está con nosotros en la tierra, en esta caminata, mientras que llegamos a aquella gloria con aquel glorioso Dios por el resto de la eternidad. Así que, Padre, mientras que ahora aprendemos, abrimos tu palabra, rogamos, Dios, que tú nos concedas nuevamente una probada más de tu grandeza, de tu fortaleza, de tu señorío, cuando nos encontremos en momentos donde es claro que somos débiles, que somos necesitados, que no somos independientes y por lo tanto necesitamos del único soberano Dios. Este eres tu Dios. Enséñanos hoy, para gloria de tu nombre y el bien de esta iglesia, la cual tú amas porque entregaste al amado. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Dios inquietó mi corazón, particularmente desde el año pasado, en enero 19 del 2023, un estudio personal que estaba haciendo desde entonces ha sido tratar de entender y comprender cómo la Biblia habla y describe las pruebas. Es algo que ha sido personal, algo que he estado creciendo, algo que ha sido un estudio lento, pero ha sido un estudio lento que ha llevado mucho fruto en mi propio corazón para tratar de entender lo que son las pruebas. Y principalmente lo he querido hacer en lo personal porque he querido prepararme para crecer antes de la prueba, para crecer en medio de la prueba, con el fin de que yo sea aprobado después de la prueba. En otras palabras, como algunos han dicho, la pregunta no es si vas a pasar por pruebas. La pregunta es cuándo vas a pasar por ellas. Y la pregunta no es si vas a salir de las pruebas. La pregunta es qué aprendiste en la prueba. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Con Pastor Luis hablamos esta semana y quisimos tomar el tiempo. Hay tiempos cuando algo se enseña y particularmente llega a ciertos individuos que están viviendo este tema en particular. Yo creo que como iglesia quisimos pausar nuestra serie en Proverbios para detenernos a algo que nos une a todos en este momento, y obviamente sé que dentro de nosotros hay hermanos que están pasando otro tipo de pruebas. Entonces, más allá de si hay alguno que está pasando en una prueba, creo que como iglesia estamos tratando de ser buenos hijos sabios de Dios para entender obviamente lo que hemos aprendido en Proverbios. ¿Cómo se es sabio? ¿Cómo crecemos en sabiduría en tiempos nuevamente donde tenemos que esperar? Esperar por un nuevo local o saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es un tiempo donde queremos detenidamente pausar, pensar, orar y no simplemente salir por salir de lo que estamos pasando. Entonces, esta prédica de hoy, a la luz de lo que Braulio nos leyó, va a contestar a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se define una prueba? Eso lo vamos a contestar del versículo 2 al 3a, porque el versículo 3 se divide en 2. Pero
¿qué es o cómo se define una prueba? Segundo, vamos a ver entonces, ¿qué hace Dios en la prueba? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se define una prueba? ¿Qué hace Dios en medio de la prueba? Y ya por último, entonces vamos a decir y tratar de responder cómo respondemos a Dios en la prueba. ¿Qué es una prueba? ¿Qué hace Dios en la prueba? Entonces, ¿cómo debemos responder en la prueba? Entonces, vamos a comenzar con lo primero y es tratar de definir según Santiago 1, 2 al 3a, cómo se define una prueba. Déjame tratar de ponerte al día con la epístola de Santiago, porque aunque esto es obviamente una prédica dentro de un libro, una epístola, no vamos a caminar por todo Santiago hoy, ni los próximos domingos. Eso es una serie que hemos querido dar una pausa a nuestra serie de un libro, pero obviamente quiero ubicarte en la epístola de Santiago para no interpretar un texto fuera de su contexto, pero para entender lo que Santiago está diciendo dentro de una carta. Entonces, ¿qué es lo que Santiago, el hermano de Jesús, está tratando de hacer con esta epístola? Bueno, él escribe a creyentes que están pasando por persecución. Ellos están pasando por aflicción de diversas maneras, de diferentes pruebas, están pasando por diferentes circunstancias y pruebas. Muy probablemente se están encontrando esos creyentes en Palestina o Siria. Sin embargo, una de las cosas que retomando de nuevo Santiago, nosotros predicamos hace mucho tiempo en Santiago, pero retomando nuevamente para esta prédica, algo logré entender quizás un poco más del libro de la epístola de Santiago. ¿Sabes qué es esto? Santiago no está interesado en solamente enseñar sobre las pruebas. Santiago lo que está interesado a lo largo de su carta es que su enfoque es qué es lo que prueba las pruebas. Es decir, él no está tan interesado en hablar de pruebas, porque obviamente todos pasamos pruebas. Estos hermanos que están viviendo en el tiempo de Santiago están pasando por diversas pruebas. Pero Santiago no quiere enfocarse en hablar de pruebas por hablar de pruebas. Santiago lo que quiere aprovechar es el tiempo oportuno de estos creyentes que están viviendo en prueba para recordarles que las pruebas prueban algo. No vamos a hablar de las pruebas por hablar de las pruebas. Lo que quiere hacer detenidamente y pastoralmente es entender el tiempo de estos creyentes, las aflicciones de estos creyentes, las pruebas de estos creyentes y lograr decirles, hay algo valioso en la prueba que es probado por las pruebas. Y eso es lo que vamos a tratar de entender este enfoque. Pero antes de eso, Santiago dice algo precioso que a menos de que entendamos lo que es probado en la prueba, vamos a entender por qué es que él llama a tener sumo gozo. No sé si te diste cuenta, él pudo haber explicado primero lo que es la prueba, qué es la prueba y qué es lo que es probado en la prueba, y finalmente concluir, entonces tengan gozo. Haría mucho más sentido, creo yo. Si yo te explico, mira, es esto lo que está siendo probado, este va a ser el resultado, por lo tanto confía en esto, entonces ten sumo gozo. Por supuesto que sí, la lógica me lleva a esa conclusión. Pero Santiago hace algo que antes de explicar lo que las pruebas prueban, él dice, tengan por sumo gozo. Sean felices. Considérenlo un privilegio. Considérenlo parte de la caminata, del peregrinaje terrenal, pero porque ustedes van a un lugar, tienen a alguien a favor de ustedes, pero algo Él está probando en ustedes. Pero Él dice por ahora, tengan sumo gozo. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Él llama a un gozo nuevamente en diversas pruebas, porque nuevamente hay un gozo en la prueba. Pero nuevamente, ¿qué es este sumo gozo en medio de la prueba? ¿Por qué yo tengo que tener este sumo gozo en medio de la prueba? Bueno, nuevamente, ahí de Santiago va a explicar ahora que así como Dios ha dado sumo gozo en la prueba, Dios ha dado fe para la prueba. Aquí es cuando estas se casan, por así decirlo. Aquí es cuando estas van de la mano a lo largo del Nuevo Testamento. Vas a encontrar que cuando se hablan de pruebas, hay en su contexto gozo y fe. Es decir, se han casado estas dos. Se ha casado el sumo gozo con la fe. Gozo en Dios, fe en Dios. No puedes separarlas. Nosotros tendemos a separarlas. Cuando me estoy enfrentando a diversas pruebas, yo no tengo gozo y posiblemente no tengo gozo porque no tengo fe. Pero cuando me veo pasando por diversas pruebas, hallo mi sumo gozo en Él, gozo en Dios, no en las circunstancias, fe, no en las circunstancias, fe en Dios. Ambas van casadas, no las separamos, aunque nuestra tendencia es separarlas. Entonces, nuevamente, ¿qué es una prueba? Podemos definir esto de diferentes maneras, como lo vamos a hacer.
posiblemente tú tienes una definición de lo que es una prueba, pero Santiago inmediatamente nos explica lo que es una prueba. Él dice, sabiendo que la prueba de su fe. ¿Qué es una prueba? Una prueba es una prueba de tu fe. Toda prueba que Dios traiga a nuestra vida tiene como propósito nuestra fe. Por diferentes aflicciones, pruebas, pero la pregunta va a ser a lo largo de esta miniserie que tengamos, no es tanto qué tipo de prueba tienes o estás pasando o pasarás, es qué tipo de fe Dios quiere hacer en ti durante la prueba y después de la prueba o antes de la prueba. Es lo que Santiago quiere decirnos una y otra vez. Es una prueba de la fe. Toda prueba prueba tu fe. Es así que Santiago lo define y cómo lo define el apóstol Pedro. Déjame tratar de poner a Pedro aquí a la par, como lo voy a hacer a lo largo de esta serie o de esta prédica. Porque Pedro también le habla a una audiencia que está pasando por diferentes aflicciones. Y fíjate que también Pedro, como Santiago, hablan de la prueba de la fe. No se quedan en meras pruebas. Es una prueba, obviamente, que viene de diferentes direcciones, pero esa prueba es una prueba de fe. La prueba en el matrimonio, si está pasando por dificultades, es una prueba sí en el matrimonio, pero es una prueba de fe en el matrimonio. Una prueba de enfermedad, por supuesto que es una prueba de tu cuerpo, de tu salud, pero es una prueba de fe en medio de la enfermedad. Y podríamos decir, igualmente como iglesia local, una prueba de Dios provee un local para nosotros, pero no es simplemente una prueba de un local, un espacio. Es una prueba de fe en lo que Dios hará, en la espera de un nuevo local. Es una prueba de fe. Fíjate cómo dice Pedro en 1 Pedro 5, 1 Pedro, perdón, capítulo 1, del 5 al 7, al 7a, nuevamente. Mira lo que dice. Mediante la fe, Pedro está hablando de la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿Viste? Están casadas. Fe, gozo, sumo gozo. Se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe, ¿viste? La prueba de la fe es lo que estamos tratando de entender. Nos enfocamos en pruebas y obviamente cada uno va a vivir diferentes pruebas. Pero el punto principal no es si tu prueba es X o si es esto, aunque hay diversas pruebas. El punto es entender que lo que Dios prueba con las pruebas es tu fe y mi fe en Dios. Eso es lo que Santiago va a tratar de explicar. Entonces, ¿qué es una prueba? Déjame darte una definición de lo que, pensando en esto, creo yo que podríamos definir lo que es una prueba. Una prueba de fe es toda oportunidad. Yo lo quiero ver como una oportunidad, no como el fin, no como que se acabó mi vida. Cuando Dios permite y trae pruebas a mi vida, yo quiero verlas como oportunidades, no como fines. Porque cuando tú ves algo como una oportunidad, tú quieres sacar provecho de la oportunidad. Entonces, cuando yo me veo enfrentado a diversas pruebas, para mí son oportunidades. Una prueba de la fe es toda oportunidad que Dios trae a nuestra vida para debilitar la carne. La prueba de la fe va a venir de parte de Dios para debilitarnos. Pero escucha esto, no es porque Él no te ama, es porque precisamente la prueba de la fe tiene que debilitar nuestra carne. ¿Para qué? Para fortalecer el espíritu. Amén. Él va a hacer que en la prueba nosotros nos veamos cortos, débiles, weak, como dice en inglés. No puedo más. Estás pasando por una prueba. Y el resultado de toda prueba debería verse uno mismo. No puedo. Soy débil. Te necesito. Porque entonces Dios va a debilitarme en la carne para fortalecerme en el espíritu. Es hacernos más dependientes de Él y menos dependientes de nosotros mismos, con el fin entonces de que seamos transformados a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo que habita, mora, vive en ti. Es una prueba de la fe como oportunidad para entonces nosotros ser débiles como somos, para que el fuerte, Dios, no nosotros, nos fortalezca en la fe, en el espíritu, en lo interno. Esto es nuevamente lo que creo yo que Santiago y los autores del Nuevo Testamento quieren mostrarnos. Entonces,
dentro de la prueba de la fe existen diferentes pruebas. Una de las dificultades de entender las pruebas, como lo he tratado de hacer desde el 2023, hace un año y tanto, es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, entiendas, entre el hebreo y griego, hay diferentes palabras. Tú puedes estar leyendo un texto que hable de aflicciones, de pruebas, de tentaciones, y todo es una misma gama de pruebas. Hay diferentes pruebas que van a venir a nuestra vida. Pruebas de persecución, pruebas de aflicción, pruebas de sufrimiento, pruebas de espera o pruebas de tentación que van a venir a nuestra vida. Sin embargo, nuevamente, creo que escuches esto, que creo he tratado de entender, procesar, masticar para vivir. Y quiero vivir más de lo que te voy a decir. Y es supremamente importante entenderlo. Dios prueba. Y sé que algunos tienen que masticar esa verdad. Y a lo largo de nuestra vida juntos, vamos a ver que tú puedes y debes entender que Dios te va a probar. Y que eso es bueno. Ahora bien, Dios prueba, Satanás tienta, porque Dios no te tienta. Dios prueba, Satanás tienta, pero escucha esto. Pero Dios gobierna tanto sus pruebas como las tentaciones de Satanás. ¿Escuchaste eso? Dios prueba, Satanás tienta, pero Dios gobierna sus pruebas como las tentaciones de Satanás. Dios está en control de ambas. Dios está en control de cada una de sus pruebas, como cada una de las tentaciones que Dios permita que venga a nuestra vida. Y hago esta salvedad porque aunque todos somos tentados por nuestras propias pasiones y seducidos por las falsas ofertas de Satanás, nosotros tenemos que entender que Dios gobierna tanto la tentación sin ser Él quien nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Si te suena muy familiar, es que está en Santiago. Santiago 1, versículo 13 al 15. Entonces, obviamente Dios traerá pruebas. Como Él va a permitir tentaciones en nuestra vida, pero tanto las pruebas como las tentaciones van a ser para probar nuestra fe. Va a ser nuevamente para entender que si Dios gobierna ambas y lo gobierna, las pruebas como las tentaciones, y las usa para fortalecer nuestra fe, entonces, Santiago dice, ténganlo por sumo gozo. Ahora se hace sentido. Si yo sé que mi Dios permite y trae pruebas a mi vida para fortalecer mi fe, y si Dios permite que Satanás me tiente, aunque me apele a las pasiones dentro de mí, es para que entonces Él ejercite mi fe. Es para que Él fortalezca mi fe. Viene una prueba, crezco en mi fe. Se espera que crezca. Viene una tentación, se espera que crezca en mi fe y yo no ceda a la tentación. Entonces yo tengo sumo gozo, porque entiendo que sean pruebas, aflicciones, circunstancias, persecuciones, lo que venga a mi vida, está gobernado por Él. Entonces yo tengo sumo gozo. Pero yo tengo que creer que las gobierna, para entonces ejercitar lo que Él me ha dado. Es sumo fe, sumo gozo y fe en Dios. No sé cuántos de ustedes saben, yo no lo sabía, tuve que hacer un pequeño estudio de lo que es el oro. El oro tiene diferentes procesos. No podemos creer que el oro que cada uno compró, yo no tengo oro, pero ustedes sí, el oro que uno tenga, y uno dice, mira, esta joya de oro, y dice, chévere, seguro la encontraron debajo de una montaña. No, tuvo un proceso. Hay un proceso para que la joya que es de oro sea vendida y comprada. Pasó por un largo proceso. Por ejemplo, yo tengo que entender que hay alguien que busca oro. Ese no es el mismo minero. Hay una persona específica que estudia la zona geográfica para ver si es que ahí hay oro. Una vez dicen, ahí hay oro, viene el minero. El minero entonces va y se mete y saca el oro. Pero lo que él saca, hay alguien que se llama el refinador. Ese es el que va a refinar eso que se encontró. Y esta es la parte que yo estoy dando a hablar de las pruebas. Lo que Dios nos da, que no encontró en nosotros, nos da una fe. Él mismo es el refinador. Y cada vez que tú veas las pruebas, por lo general dentro de contextos, están que las pruebas sirven para refinar, purificar esa fe. Pero el proceso de refinar no es cualquier cosa. Hay que forzar
este oro. Hay que ponerlo por materiales difíciles. Hay muchas veces que usar el fuego para formarlo. Bueno, nuestra fe es un proceso de Dios para formar nuestra fe según Dios. Y viene que lo va a refinar para dárselo a un joyero que le da la forma en la joya o la pone en una joya, y entonces ya finalmente viene el vendedor y obviamente vienen nosotros que somos los que compramos esto. Pero esa joya para ser vestida pasa por diferentes procesos. Bueno, nosotros tenemos la joya de joyas y es la joya de la fe. Esta joya de la fe es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú no tenías fe, se te otorgó el regalo de la fe. No había fe en ti que te guiara a Dios. Al contrario, estamos en rebelión contra Dios, apartados de Dios, contra nuestro puño contra Dios. No te quiero, Dios. Y Dios dice fe. Tú, muerto espiritualmente, fe te doy. Tú, Lázaro, ven fuera. Tú, el tiempo de Ezequiel, donde habían huesos sin carne y vino el Espíritu Santo y dio vida donde no había vida, eso eres tú y eso soy yo. Y Dios, como autor de la salvación, como autor de la fe, que te ha otorgado este regalo, tú ejercitas lo que se te dio y es fe. Pero es Dios entonces quien se encarga de llevar por procesos nuestra fe. La fe que tú tienes cuando viniste a Cristo tiene que madurar. Y resulta que para que la fe madure, crezca, tú y yo tenemos que pasar por diversas pruebas, aunque no nos gusten. Aunque pensemos que yo crecería en un parque, en el mar, en un bote, en una casa con todo, en un matrimonio perfecto, con hijos perfectos, en una iglesia perfecta, con pastores perfectos, con un rebaño perfecto. Ahí yo crecería. No. Dios sabe lo que necesitamos para que nosotros crezcamos en lo que Él nos ha dado. Y estas son las pruebas. Él se encarga entonces de fortalecer, de embellecer, de refinar esa fe, para que entonces, ¿sabes qué pasa cuando nosotros somos refinados en las pruebas? Tú sabes si has pasado por esto. Es que al final, o durante, o después de la prueba, tú te asombras. Pero tú no te asombras de, wow, mira, yo pasé la prueba. Es que yo tengo mucha fe. No. Cuando has sido debilitado en la prueba y has entendido que es Dios que te quiere ver ahí postrado ante Él, cuando Él decide, si es que decide, quitarte de la prueba por un momento, al salir de la prueba o durante la prueba tú te asombras y tú dices, espérate. Es Dios que me ha sostenido. Es Dios que me ha sostenido. Y la gente que te ve durante o después de la prueba se asombra, pero no se asombra de, wow, este tipo es un héroe. Wow, yo quisiera ser como esta mujer. Y es parte de, pero se asombran porque ven la mano de Dios poderoso sosteniéndote en la prueba. Amén. Es Dios quien sostiene en la prueba. Es tanto así que Pablo dice en 2 Corintios 5, que por tiempo no lo va a leer 4, pero él dice que nosotros tenemos este tesoro, el Evangelio, la gloria de Dios en Cristo, en nosotros por medio del Espíritu Santo, en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que entonces el poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros no somos gente fuerte. Nosotros somos debilitados, siendo debilitados para crecer en fe, mirando al fuerte Dios. Amén. Eso es lo que nosotros somos, un pueblo que viene delante del Señor. Paul Tripp, un consejero, lo explica de la siguiente manera. Una prueba es una situación externa que revela lo que está sucediendo en el corazón. Una prueba puede conducir a un crecimiento personal significativo a nivel del corazón o puede llevar a la tentación y al pecado. Dios no tienta a pecar al enviar pruebas en tu camino. Si respondes pecaminosamente a las pruebas que Él envía, no es porque hayamos sido forzados a pecar, sino porque nuestros corazones han elegido hacerlo. Entonces, cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, lo que Él está haciendo nuevamente es que su deseo es que los creyentes entiendan que van a venir diferentes pruebas que van a probar la fe, para que entonces en medio de la prueba yo pueda conocer y saber dónde he puesto mi confianza, en quién yo he puesto mi identidad, en quién o en qué yo me he refugiado. Y algo muy importante,
¿Qué he asumido que Dios me tiene que dar? En vez de decirle a Dios, dame lo que tú me quieras dar. Y lo mejor que tú me puedes dar es darme más de ti mismo. Amén. Entonces una prueba es una prueba de fe. Ahora, ¿qué hace Dios en las pruebas? Ahí ya comenzamos a ver del versículo 3b en adelante, cuando dice Santiago, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada o sin que nada les falte. Entonces, aquí es importante entender que por la gracia de Dios, Dios, aunque trae pruebas, nos dice lo que hacen las pruebas. Es algo maravilloso. Yo creo que a veces nosotros en medio de la prueba, obviamente no sabemos muchas cosas de las pruebas, pero nos vemos más en la zona de no sé por qué está pasando esta prueba, versus vernos en la zona de yo no sé, pero Dios sí sabe. Y lo que Dios me ha revelado de las pruebas es suficiente para yo crecer en fe y entonces crecer en obediencia. Él me ha revelado por su gracia en textos como estos que Dios hace algo en medio de la prueba. Y lo que Él me ha revelado a mí es suficiente. No tengo excusa alguna, no importa la aflicción, la prueba, lo que esté enfrentando, para decir, Dios, pues yo no sabía que tú querías que yo creciera. No, tú sí sabes que yo quería que tú crecieras. Bueno, Señor, yo no sabía que tú querías que yo creciera en paciencia. Tú sabes que yo quiero que tú crezcas en paciencia. Señor, yo no sabía que tú querías que yo crezca en carácter. Tú sabes que yo quería que tú crecieras en carácter. Hay cosas, obviamente, que nosotros no vamos a saber. Pero si yo te pregunto, ¿qué hace Dios en la prueba? ¿Tú qué contestarías? Haz de cuenta que tú te estás enfrentando en una prueba y alguien te pregunta a ti, mira, pon tu nombre ahí, ¿por qué Dios está permitiendo esta prueba en tu vida? ¿Tú qué responderías? ¿Qué responderías? ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque de no saber la respuesta que Dios ha revelado a esta pregunta, tú vas a ser gobernada o gobernado por otro tipo de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, quita de mí esta prueba. Aunque es normal en tiempos de prueba, como lo vemos en los Salmos, Señor, ¿dónde estás? No te veo, Dios, en esta prueba. Yo pensé que era por acá, yo pensé que era por allá, pero Dios, ¿dónde estás? No te veo. Es normal hacerse ese tipo de preguntas en medio de la prueba, pero nuevamente es importante que nosotros en medio de las pruebas conozcamos lo que Dios hace para que entonces nuestras preguntas cambien. Cuando tú sabes lo que Dios hace en las pruebas, tú puedes preguntarte las siguientes preguntas. ¿Para qué permites esta prueba, Dios? ¿Qué me quieres enseñar durante esta prueba? Y la siguiente pregunta es una de las más difíciles. Dios, no quites de mí esta prueba hasta que yo aprenda lo que tú me quieres enseñar durante esta prueba. Porque nosotros queremos salir de la prueba. Pero dices que te estoy formando en la prueba. No, pero quítala. Quítala. No, te estoy formando durante la prueba. Como algunos saben, estoy yendo al quiropráctico y en el quiropráctico te meten en diferentes tipos de ejercicios. Y hay una cosa que le ponen uno aquí en la espalda y en el cuello que te dobla. Créanme que en esos momentos yo estoy diciendo, ay, qué rico estar aquí acostado. Es fabuloso sentir esto que me está doblando la espalda. No, no es bueno. En el momento yo quiero decirle a Diego, que es el que me ve, Diego, quítame esto ya. Yo no quiero estar más en esta cama. Y te ponen el relojito ahí, bueno, 15 minutos. Y yo ya estoy mirando, no puedo mirarlo. Y me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Quita ya ese minutico. No quiero más minutos. Bueno, pero el resultado va a ser una mejor espalda, Dios mediante. Bueno, el resultado de las pruebas no es, Dios, ya quítame esto. Duele, pero yo estoy formándote. Dios, no me quites esta prueba hasta que yo no aprenda lo que tú quieres hacer en mí y por medio de mí. Entonces, las primeras preguntas que yo acabo de hacer van a evidenciar si tú ves las pruebas desde una perspectiva humana. Y las segundas preguntas van a evidenciar si tú ves las pruebas desde una perspectiva divina. Y es muy normal quedarnos en lo humano porque somos seres humanos y porque nos duele la carne,
pero es de crecimiento espiritual para todo creyente moverse hacia las preguntas divinas, que nos enseñan, que nos maduran, que podemos crecer. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos las pruebas desde una perspectiva meramente humana, van a surgir diferentes efectos, diferentes consecuencias. Vamos a ver los efectos positivos, podríamos llamarle, de las pruebas, que es paciencia, todo esto. Pero también hay, cuando tú ves las circunstancias de tu vida, las pruebas de tu vida, con ojos meramente en lo humano, ¿sabes qué va a pasar? Tú lo vas a ver como injusto. Esto es injusto. Yo no merezco esto. Y desde la perspectiva de injusticia y no merezco esto, ¿sabes cuál es el fruto de esto? Bueno, vas a llenarte de amargura. Vas a llenarte de amargura. Vas a llenarte de dureza. Y vas a llenarte de falta de fe, que precisamente te deja sin gozo. Cuando yo veo las pruebas desde la perspectiva humana, yo me voy a ver como esto es injusto, yo no merezco, e inmediatamente el arbolito empieza a crecer, no es un buen arbolito, pero empieza a crecer en amargura y sus ojos empiezan a verse, entonces, como nuevamente dureza, falta de fe, que brota no gozo. Entonces, pero cuando yo miro las pruebas desde la perspectiva divina, yo puedo ver que en las pruebas Dios me refina. Fíjate cómo dice el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Bendecido, feliz, bienaventurado es el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. No simplemente esto, pero vuelve a Primera de Pedro, porque es glorioso lo que Pedro también habla acá sobre esto. Ahora sí, los versículos del 7b al 9 de 1 Pedro 1, fíjate lo que dice. Para que la prueba de ustedes, de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quienes sin haber visto, y esto es más importante porque vamos a definir lo que es fe, lo vamos a definir en un minuto, a quienes ustedes sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que Dios hace en medio de las pruebas? Que probemos la fe y el gozo que traen las pruebas, porque Dios gobierna ambas. Amén. Él gobierna las pruebas como gobierna que crezcas en la fe. Entonces, nuevamente, en medio de la prueba, yo tengo que detenerme, pausar. En las pruebas nosotros queremos salir corriendo. Nos queremos como que, hey, rápido, ya, gracias por la pruebita, avanza la prueba. No, no es eso. Las pruebas en la fe, en la vida cristiana, son oportunidades de detenerme, de poner freno en mano. No de poner quinta o sexta y tener un carro sport. Es de poner freno de mano y pensar conscientemente, detenerte y decir, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi consuelo? Porque yo sé lo que Dios está haciendo en medio de la prueba. ¿Y qué es? Crecimiento espiritual. Lo que Dios está ejercitando en nosotros es crecimiento espiritual. Entonces, este crecimiento espiritual está conectado con la fe. Por eso es que tanto Pedro como Santiago dicen que es la prueba de nuestra fe. Sumo gozo en la prueba de la fe, porque Dios está haciendo algo. ¿Qué está haciendo Dios? Crecimiento espiritual. Pero la pregunta entonces, ¿qué es lo que Dios me quiere dar en medio de la prueba? Él lo que me quiere dar en medio de la prueba es una fe firme, fuerte, estable y creciente en Él. Eso es lo que Dios va a buscar en la prueba. Y hasta que tú no lo has aprendido, vas a andar en círculos de pruebas y pruebas y pruebas. Aunque estés creciendo, Dios puede traer más pruebas, porque lo que Él quiere es que tú pruebes y digas, wow, si Él me sostiene ahorita en medio de un mundo caído, con un cuerpo caído, si Él me sostiene, Él gobierna todo, me está preparando, me está madurando, me está creciendo, porque es que yo no soy de esta tierra. Este cuerpo va a caer, va a morir, va a dejar de existir para entonces que me dé un nuevo cuerpo en gloria. Entonces mis ojos, mis miradas tienen que estar allá, por más que todavía estoy acá. Las pruebas entonces van a hacer que maduremos en fe,
Pero la pregunta del gran millón es, aunque hemos definido lo que es una prueba de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Porque yo puedo entender, ok, sumo gozo en las pruebas porque Él va a fortalecer mi fe. Genial. Pero ¿por qué es tan importante que Él fortalezca mi fe? ¿Por qué es tan esencial que el target, la mira de las pruebas en lo interno, el corazón? ¿Por qué es que Él quiere que yo madure en esto que se llama fe? Si tú no entiendes lo que es fe, vas a preferir otra cosa que no sea fe. Vas a preferir comodidad. Aún vas a preferir una mejor vida. Vas a creer lo que te venden allá afuera, el cielo en la tierra. Vas a querer vivir la gloria celestial en la eternidad, ahora sin pecado, cuando todavía estás aquí con pecado. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, yo quiero que rápidamente veas conmigo a Hebreos 11. Y no lo vamos a leer todo, pero esta es la definición clásica de la fe. Y yo voy a tomar del versículo 1, versículo 3 y versículo 6 para definir lo que es la fe. Yo lo voy a leer y después vamos entonces a tratar de unirlos para que entonces nosotros veamos por qué a Dios le interesa nuestra fe. Entonces Hebreos 11, versículo 1, dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora cuando tú saltas al versículo 3, dice lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 6 dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahora, si tú haces la tarea que yo hice y tú tratas de resumir estos 3 versículos para tener una definición de lo que es la fe, quizás puedes definir de la misma manera, porque yo simplemente lo que hice es copy and paste. Y es lo siguiente: la fe es la certeza, por gracia, que cree en Dios. La fe es la certeza, por gracia, que cree en Dios y en sus promesas con convicción, aun cuando no las puedo tocar o ver, porque la fe está fundamentada en Dios, en su poder y su deseo de dar lo que Él ha prometido a los que lo buscan. La fe entonces involucra estas 3 cosas. Involucra certeza, que viene por gracia, que yo creo en Dios. Involucra convicción. Por eso que Santiago va a decir más adelante que el que esté falto de fe pida sabiduría, pero no como que, bueno, Señor, tú sabes, y yendo y viniendo, siendo inconsistente en sus pedidos, en su fe. No, es la convicción, que aunque yo no pueda ver ahora mismo, ni mañana posiblemente, el resultado de esta prueba, yo creo, convencido estoy, que Él está madurando en la fe. Pero no simplemente es esta certeza o esta convicción. El creyente tiene que saber que viene un Dios donde Él va a dar. Es un Dios que da, que recompensa al que viene en los términos de Dios, sabiendo que Dios es, para entonces, sea en la tierra o en la gloria, Él me va a dar lo que Él mismo ha prometido. Él me va a sostener en mi fe, porque Él me la ha dado. Yo no voy a perder porque Cristo ha ganado. Yo estoy de camino al lugar celestial, al lugar que Él me ha comprado en el Hijo amado. Por lo tanto, certeza, convicción que Él es Dios. Entonces, esta fe en Dios y sus promesas son el fundamento para las consecuencias buenas que vienen cuando yo me hallo en diversas pruebas con sumo gozo. ¿Y cuáles son estas consecuencias buenas? Si las consecuencias negativas es injusticia, ¿por qué a mí? Incredulidad, si son orgullo, si son esta manera de verme amargado, sin gozo, por un lado. Pero si las pruebas entonces buscan algo más, que eso no es eso lo que las pruebas buscan, ¿qué es lo que las pruebas buscan? Paciencia. Paciencia. Mira, todos aquí necesitamos una gran dosis de paciencia. No, yo no, tú sí. Todos. Y las pruebas lo que hacen nuevamente es frenarte. Paciencia. Tú no gobiernas los tiempos, como decía el pastor Luis. Yo los gobierno, dice Dios. Frénate, piensa, pausa, piensa en lo que vas a hacer después. Si te vieras en una circunstancia similar, ¿qué vas a hacer? Paciencia, frena, pausa.
No simplemente que Dios quiere paciencia, pero quiere perfección. Y es increíble que Él use las pruebas para revelar nuestras imperfecciones para entonces hacernos perfectos. Esa es la cadena de Dios, es la manera de Dios. Prueba, soy un imperfecto, sí. Eres débil, sí. Wow, ¿tengo esta área que crecer? Sí, pero yo te estoy perfeccionando en tus imperfecciones. Yo te estoy perfeccionando, yo estoy trabajando en ti para que entonces nuevamente tú entiendas que yo estoy buscando que seas completo sin que te falte nada. Ahora bien, si la fe es lo espiritual, el no faltarnos nada no es que me falte el carro que yo quiero. O aún la situación en la cual me encuentro. O aún la salud. No, si es que no me falte nada de lo de adentro, de la fe, Él me ha prometido que por más que yo diga me falta esto, no tengo esto, tú puedes decir al final de los días, yo lo tengo todo en Cristo. Amén. Estoy completo en Cristo. Cristo es mi Señor, mi descanso. Una de las grandes bendiciones, como ustedes saben, que el pastor Arturo falleció hace una semana, o ya van a ser para 2 semanas, y verlo a él batallando una gran prueba y al final de sus días escribir, me siento débil en la carne, pero fortalecido en el espíritu. ¿Cómo te explicas eso? Es lo que Dios hace en las pruebas. Fortalecernos de adentro, de adentro. Entonces Dios está nuevamente construyéndote, formándote, edificándote, fortaleciendo que nuestra fe en Él. Entonces, a veces yo sé que por buenas intenciones nosotros podemos llegar a decir, bueno, Dios abrió o cerró una puerta. Yo creo que lo decimos con buenas intenciones. Obviamente, a veces nos animamos con eso, pero yo creo que las pruebas tienen que enseñarnos que no podemos ser tan rápidos y concluir cosas rápidas. Que se pueden formar como en muletillas, donde nosotros descansamos nuestro hombro ahí. Bueno, Dios, pero ¿cómo sabes que Dios cerró una puerta? ¿Cómo sabes que Dios abrió una puerta? Entonces, aún en esos temas de dificultades, de pruebas, no podemos rápidamente concluir con que simplemente Dios abrió o cerró una puerta. El tema nuevamente tiene que ser más profundo que eso. Tenemos que profundizar en cada una de nuestras situaciones, porque hay personas que han tomado decisiones que son cruciales e importantes y hasta contrarias a Dios, pero sintieron que Dios abrió una puerta. ¿Y cómo tú le dices a esta persona? Para, lo que tú sentiste no es lo cierto. No, pero yo sentí que mira, Dios proveyó todo. ¿Y tú cómo sabes que Dios proveyó todo? O simplemente por miedos, temores, se cerró una puerta y tú dices, ay, qué bueno que cerró la puerta, ya, olvido esto. Pero ¿cómo tú sabes que Dios pudo cerrar una puerta para formarte? No para dejarla cerrada. Entonces, es más allá de decir Dios abrió o Dios cerró la puerta. Cuando nos encontramos en situaciones complicadas como la que estaba pasando esta gente, Santiago quiere que vayan más profundo que meramente lo externo. Él quiere que levanten su mirada a Dios y digan, Dios gobierna todo, Dios gobierna cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, sí, es más profundo que simplemente Dios cerró una puerta. Porque hay momentos donde pareciera que Dios cerró una puerta y Dios está obrando. Y hay momentos donde pareciera que Dios abrió una puerta y Dios no está obrando. Entonces no podemos meramente ser tan superficiales y reducir los hechos de Dios a la manera de Dios con simplemente este tipo de respuesta. Entonces, en la prueba nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Obviamente Dios cierra puertas y Dios abre puertas, pero tenemos que detenernos a pensar cómo yo sé que esto viene de Dios o no viene de Dios. Porque posiblemente puede que Dios abra una puerta, pero cuando estás metido en la puerta, por así decirlo, te das cuenta que, reversa, esa no fue la puerta que Dios abrió. O cuando aparentemente todo se hace complicado, básicamente y rápidamente decimos, no, Dios cerró la puerta. ¿Y tú cómo sabes que Dios cerró la puerta? ¿Porque se levantó una circunstancia difícil? No. Quizá lo que se levantó fue una oportunidad de frenar, orar y depender más del Señor. Pero no seas tan rápido como para entrar en la puerta, como para salir de la puerta. Detente, medita, piensa, reflexiona, pregúntate, Señor, ¿es esto lo que tú quieres en mí? Porque nuevamente lo que Dios busca en las pruebas es revelar nuestro carácter. Las pruebas van a exprimir lo que hay dentro de ti. Y es bueno que te expriman. No queremos eso, pero las pruebas lo que van a hacer es revelar, Michael, aquí está lo que tú eres.
Y por su gracia no nos revela todo lo que somos. Porque si no, ahí quedaremos todos. Pero Él nos revela quiénes somos para que veamos entonces nuevamente, ¿dónde está mi fe, Señor? ¿Dónde está mi deleite? ¿Dónde está mi esperanza? No simplemente es que te revela el carácter, pero también, obviamente, te va a revelar si tú deseas depender más de Él para entonces confiar más en Él. Sabes, a lo largo de este estudio que he hecho a lo largo de este año y tanto, uno de los versículos, y está en un salmo, que más me ha motivado a seguir haciendo esto, es el Salmo 26, versículo 2. Aunque esto es el Salmo. Esta es una oración que pocos hacemos. Es una oración que nos da miedo hacer. Pero es una oración que revela nuestra confianza en Dios para crecer y ser como Dios. El salmista dice en el Salmo 26, versículo 2, tres palabras, que son este tipo de tres palabras que son, en esencia, vienen buscando lo mismo. Pero él usa tres palabras diferentes en hebreo, que están dentro de la gama, dentro de la rama, dentro del arbolito de probar. Él dice, examíname. Él dice, pruébame. Y él dice, escudriña mi mente y mi corazón. ¿Te imaginas? Señor, pruébame. Pruébame. ¿Cuándo fue la última vez que te oró eso? Aquí estoy yo, Dios, pruébame. Ay, Señor, pruébame. Escudriñame. Ven, hazme un examen, por así decirlo, porque yo quiero salir aprobado. Quiero aprender, Señor. Entonces el salmista invita a nosotros a recordar que Dios no prueba lo externo. Dios va a usar circunstancias externas para probar lo interno. Tu corazón, tu fe. Entonces, con esto en mente, para ir ya concluyendo, el primer punto sería, ok, si la prueba es una prueba de fe, como yo defino una prueba, la prueba es una prueba de fe. ¿Qué es lo que Dios hace en la prueba? Dios refina lo que Él me ha dado, que es la fe. Entonces, por lógica, la tercera pregunta es, ¿cómo yo respondo a Dios en medio de la prueba? Y todos diríamos, con fe. Eso es la cadena de Santiago. Él prueba la fe, Él construye la fe, por lo tanto responde en fe. Eso es lo que Él va a decir entonces del versículo 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Y para tú pedir en Dios, tienes que creer en Dios. Tienes que tener fe en Dios. Quien da a todos abundantemente. Eso es lo que Hebreos 11:6 dice. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a todos los que lo buscan. Es necesario venir a Dios pidiéndole a Dios porque Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida con fe. La prueba prueba tu fe, pero va a probar dónde está tu fe. La prueba prueba tu fe y va a probar dónde está tu fe, para entonces venir a Dios con fe. Pide con fe. Pide a Dios con fe, sin dudar, porque el que duda, el que no tiene fe, es semejante a la ola del mar. ¿Cómo así, Santiago? Es impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si tú vienes a Dios dudando, Dios no te va a recompensar con lo que estás pidiendo. Porque es necesario que creas que Él existe, pero no simplemente que creas que Él existe por ahí, pero que Él es tan cercano y tan personal que Él va a dar lo que Él está interesado en darte, y es formar tu fe. Es que luzcas más como Cristo, es que te parezcas más a Él, que mueras a ti, que seas humilde de corazón, que estés postrado con el suelo en la tierra en pos del Señor. Él lo va a hacer, dice Santiago, siendo hombre de doble ánimo. Un día creo, otro día no creo. En una prueba veo a Dios, en otra prueba me alejo de Dios. Unos días vengo a Dios, otros días no vengo a Dios. No crea pues tal hombre que va a recibir cosa alguna de Dios. Porque es inconsistente, es inconstante, va y viene como una ola. Hoy yo te amo, Dios, mañana no sé si yo te amo, Señor. Hoy levanto mis manos en medio de la alegría, pero en medio de la tristeza, yo no voy a Dios. Pero Dios dice, vengan a mí en tiempos donde es más fácil huir de mí, desconfiar de mí. Y es en tiempos de prueba. Pero las pruebas existen porque son el vehículo para que tú te acerques más a Dios, no te alejes más de Él. Para que vengas a Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en toda prueba. Porque toda prueba va a hacerte crecer en santidad. Toda prueba tiene que hacerte crecer en dependencia del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que hace como unos 3 años, no recuerdo cuándo fue, durante la pandemia, que hicimos una serie que creo que era titulada
mi Dios para toda prueba, algo así no recuerdo muy bien, pero algo sí que me recuerdo muy bien es que durante esta serie traté de explicar las 3 S del Señor que queremos recordar durante la prueba. Y esta es una forma de frase. Toda prueba es controlada por el soberano Señor, que tiene propósitos buenos conforme a su sabiduría para llevarnos a conocer que Él es nuestro suficiente Señor. En toda prueba tú tienes el soberano Señor, el sabio Señor y el suficiente Señor. En toda prueba Él se muestra así. Entonces, obviamente, en toda prueba tú necesitas a Dios. Y como dije, las pruebas existen para que tú vengas a Dios. Por eso es que Santiago conecta esto con esta conjunción y. Porque fuera muy fácil decirte, ten gozo en la prueba, porque es una prueba de fe, Dios te está formando internamente. Ah, gracias. No. Él hace una unión con esos versículos, con el versículo 5, y dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría en medio de la prueba, pídasela a Dios. No vengas en tu prueba sin Dios. Dios ha traído una prueba, acércate a Dios. Ven a Él con confianza, que Él existe, que Él es bueno, que Él es Señor, y tú confías en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hará. Tú confías que Él es consistente, porque en medio de la prueba es muy fácil que crezcamos en incredulidad en vez de fe. En vez de crecer en confianza en Dios, en creer en Dios, vamos a crecer en la incredulidad. ¿Y sabes qué hace la incredulidad? ¿Tú sabes cuál es su plato favorito para comer? Hablando de comida a esta hora, perdón otra vez. Ya perdí atención de todos ustedes. Pero ustedes saben de qué se alimenta la incredulidad? Del orgullo. Ese es su plato favorito. Porque el orgullo lo que va a hacer en medio de la prueba es decir, yo puedo resolver este asunto. Yo puedo. En medio de la prueba yo puedo resolverlo a mi manera. O yo logré este asunto. O nosotros podemos solucionar esta situación. Y aunque obviamente yo creo que nosotros no lo decimos así, digámoslo así, creo que si analizamos y miramos nuestro estilo de vida, nuestra vida, vamos a encontrar que hay muchas veces donde yo no oro por lo que voy a hacer. Yo no dependo de mi Señor en medio de la oración. Y yo tampoco vengo a Él en confianza, teniendo una intimidad con Él. Y si yo no hago estas cosas, estoy creciendo en incredulidad, que me va a llenar de orgullo, ceguera, para yo no ver a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que como creyentes en medio de la prueba, nosotros necesitamos al sabio Dios. Es tan precioso que el Señor dice, en medio de la prueba, yo estoy formándote, por lo tanto, tú me necesitas a mí. Tú necesitas de mí. Yo voy a venir como prometo estar contigo en medio de la prueba. Pero no es simplemente para quitarte la prueba, es para formarte en la prueba. Ven a mí cuando tú dices, no tengo ganas. Estoy en medio de esta aflicción y lo que más quiero es tomarme un break. No tomes un break de la prueba, porque no lo vas a tomar. Vas a hundirte más. Ven a Dios como el único soberano Señor que te ama, que te quiere sostener, que lo sostiene absolutamente todo. Ven buscando lo que tú más anhelas como creyente y es conocer su voluntad, porque su voluntad es buena, perfecta y santa y obra todas las cosas para bien para todos aquellos que creen en Él, confía en Él, acércate a Él. Pero no seas como esa persona que Santiago dice inconsistente. Como esas olas que tú vas y los niños juegan. No sé si te ha pasado que viene la ola y sales corriendo para mojarte. Bueno, así es como con un Dios. Creo en Dios, mejor no creo en Dios. Dios lo puede hacer, no, Él no lo puede hacer. Yo me metí en este asunto, Dios no me puede sacar de este asunto. Estoy bajo esta circunstancia, mejor me quedo aquí. No, el creyente no va y viene. Porque el creyente está siendo formado al Señor que nunca va y viene. El Señor no tiene cambios de temperamento. El Señor no dice una cosa para después cambiar de plan. El Señor no tiene plan B. El Señor lo que hace lo escribió desde la eternidad para la eternidad. Él es Dios desde la eternidad y para la eternidad. Él es inmutable. Él no cambia. Y tú necesitas ser Dios en medio de la aflicción. Tú necesitas ser Dios en medio de la persecución. Tú necesitas ser Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Para probar realmente que Él es bueno en medio de la prueba. Y para terminar, quiero leerte una oración
que me reta mucho. Y es una oración del misionero Jim Elliot, que como ustedes saben fue asesinado por la tribu en Ecuador que él quería proclamar de Cristo. Y en su diario él escribió esta oración que yo creo que fue contestada por Dios. Convencido estoy. ¿Cuál fue su oración? Anhelo comprender tu suficiencia y mi insuficiencia. ¿Y cómo puedo sentir esto si no es en la experiencia? Así que, Señor, aunque sabes lo que soy capaz de soportar, envíame problemas para que yo pueda descansar en ti. Envía cosas difíciles para que aprenda a confiar en que tú las solucionas. Preguntas extrañas. Y yo no sé de qué hablo. Pero mi deseo por ti, cualquier cosa que se intensifique y me haga tierno Salvador, deseo ser como tú y tú lo sabes. A veces nosotros oramos tanto en que no queremos ver pruebas, y aunque las pruebas no tienen que ser buscadas, es decir, yo no me voy a meter para ver las pruebas sí tienen que ser esperadas. Y estando en la prueba, nosotros tenemos que confiar en que el Señor nos rescata y provee todo lo que necesitamos para estar fieles a Él en medio de la prueba y después de la prueba. La pregunta del millón va a ser si creemos eso. Y gracias a Dios que tenemos un ejemplo hoy que creemos que Él se entregó por nosotros. Y por lo tanto, Él nos va a sostener a nosotros. Antes de tomar la Santa Cena, déjame orar brevemente. Padre Dios, te damos tantas gracias porque tú nos formas. Tú nos has dado algo para fortalecer algo. Y lo que tú nos has dado es la fe para fortalecer la fe. Por tanto, en medio de las pruebas, Dios, queremos crecer en fe. Y queremos crecer que en medio de la prueba tú nos vas a dar lo que se necesita para sostener esta fe. Y es que tú la sostienes. Por lo tanto, la perseverancia de los santos es tu asunto, Dios. Y confiamos en ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.